Listo, bonito día. Bienvenidos a este diplomado, Dificultades del Aprendizaje. El día de ahora nos toca visualizar el tema del lenguaje. Y bueno, entonces el lenguaje, pues va a ser parte de nuestras dificultades del aprendizaje, ¿no? Dice, ¿qué es el lenguaje? ¿Por qué entra dentro de las dificultades del aprendizaje, no? Es la capacidad humana para comunicarse y construir significados. Incluye tanto la comprensión como la producción de diferentes formas, que va a ser el oral, el escrito y la gestual. En el ámbito escolar, el lenguaje cumple un papel fundamental porque va a permitir entender instrucciones, expresar ideas, leer y escribir al pequeño. Es una herramienta principal con la que los estudiantes acceden al conocimiento. Entonces, imagínense si hay dificultades dentro del lenguaje, pues entonces nuestro pequeñito pues va a tener desde un inicio pues esta dificultad para acceder, comprender el conocimiento. Detectar dificultades del lenguaje a tiempo es clave para evitar obstáculos con el aprendizaje y brindar el apoyo necesario. Entonces, aquí en este tema, obviamente vamos a hablar del lenguaje, de la entrevista, cómo podemos trabajar un poco con el lenguaje, sin embargo, no entramos tan a detalle como sería lo del diplomado, ¿verdad? Propiamente de terapia del lenguaje. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver algunas dificultades del lenguaje con nuestros pequeñitos. Entonces, nuestros pequeñitos pueden tener dificultad fonológico, que van a ser problemas con sonidos del habla. Dificultad semántico, que van a ser las dificultades con vocabulario y su significado, qué significan. El morfosintáctico, que van a ser errores en la construcción gramatical. Tenemos las dificultades en lo pragmático, que sería el uso adecuado según el contexto en el que vive el pequeñito. Y por último, la comprensión y expresión, que sería entender y comunicar ideas. Entonces vean por qué es tan importante que dentro de nuestras dificultades del aprendizaje, el lenguaje es importantísimo que entre dentro de las dificultades. ¿Por qué? Porque una vez que el pequeñito va a tener dificultades en el lenguaje, empieza, entonces para nosotros si no lo trabajamos como lo dice aquí a tiempo, esto va a empezar a acarrearse, ¿no? Esto va a empezar a tener dificultades y por ejemplo, en el preescolar, bueno, entonces puede decir que el pequeñito todavía puede tener ciertas características que todavía no consolide el lenguaje, que se le dificulte, pero ya una vez que entra el primero de preescolar, ya tiene que haber consolidado mucho más el lenguaje. Veíamos en el diplomado de terapia del lenguaje que todavía en primero de primaria la doble R pues va a ser una dificultad, entonces sí tendríamos que ver por etapa cuáles son los fonemas que todavía primero de primaria se le van a dificultar, cuánto lenguaje deben de tener los pequeñitos, pero ya en terminando primero de lenguaje, ya el lenguaje, perdón, primero de primaria el lenguaje debe de estar mucho más consolidado, ya no debe de haber casi dificultades para la pronunciación de fonemas como la doble R, pudiera ser que tenga un lenguaje extendido. Entonces, si esto ocurre todavía en primero de primaria, que ya terminaron de cursar, nos vamos a dar cuenta automáticamente que también va a haber dificultades en la lectoescritura, que escribe como habla. Entonces, eso ya veríamos después en nuestro siguiente módulo, en otro de los módulos que sería dislexia, ¿no? Entonces, para nosotros ya sería indicativos de que algo está pasando.
Y decíamos, ¿no? Que siempre las dificultades del aprendizaje van acompañadas de otra dificultad. Entonces, nuestro primer indicativo o uno de nuestros primeros indicativos puede ser el lenguaje. Por eso es importante que nosotros, cuando notemos a un pequeñito que está teniendo dificultades del aprendizaje, sí lo trabajemos, no lo dejemos, ay, conforme crezca, esto se le va a quitar. En muchos casos sí, en algunos casos sí, pero es lo mejor que podemos hacer es trabajar el lenguaje para que efectivamente no vaya a ser que después se convierta en una dificultad. Hay pequeñitos que no tienen dificultades, ejemplo, en la lectoescritura, pero puede ser que haya dificultades después en las matemáticas. Ujú. Entonces, el aprendizaje es así, las dificultades van acarreándose así, empezamos, puede ser con el lenguaje, después nos damos cuenta que hay dificultades en la lectoescritura y seguimos, ¿no? Porque sí nos vamos a encontrar muchos casos en los que los papis no atienden aún así dificultades en la lectoescritura y lo vemos mucho, por ejemplo, en pequeñitos que ya tienen 9 años y siguen llegando algunos que siguen sin escolarizarlos o lo llevo una vez a la semana. Y llevan muy pocos los niños a la escuela y también, claro que hay dificultades en el cálculo, en las matemáticas, van a empezar. Entonces, vuelvo a repetir, si nosotros trabajamos lenguaje, entonces ya no vamos a empezar a cargar otras dificultades, porque lo que decía en nuestra diapositiva 2 para comprender, para todo lo que tiene que ver, pues para el conocimiento hay que leer, hay que comprender, hay que hablar lo que uno está entendiendo. Y entonces, bueno, aquí me detengo ya en mis diapositivas. Dice, el lenguaje es una herramienta principal para aprender en la escuela. A través de él, los estudiantes comprenden instrucciones, responden preguntas y expresan lo que han aprendido. Cuando existen dificultades del lenguaje, el acceso a los contenidos se ve afectado. El alumno puede no entender la pregunta o tener dificultades para expresar su respuesta, que puede ser la hora o la oralidad, dificultad para participar y expresarse, lectura, problemas para decodificar y comprender, entonces que se le dificulte entender lo que está leyendo, la escritura, errores en organización y gramática, resolución de problemas, dificultad con enunciados complejos, ¿no? Como lo que contengan sílabas trabadas, por ejemplo, y relación entre lenguaje y lectura, que es la mayor que ya por ejemplo en edad preescolar, es la que vamos a tener dificultad, ¿no? Entonces tiene dificultad en el lenguaje, tiene dificultad en la lectura. Ujú. Para leer se necesitan habilidades lingüísticas esenciales, reconocimiento de sonidos, vocabulario amplio, ¿no? Desde aquí ya estamos viendo cuáles son nuestras características de un pequeñito que tiene dificultades. Sale en el lenguaje. Aquí nos dice reconocimiento de sonidos, vocabulario amplio y comprensión del lenguaje oral. La lectura se convierte en una herramienta clave para aprender en todas las áreas escolares. Por ejemplo, una dificultad para entender el lenguaje puede afectar la comprensión de problemas matemáticos o de textos complejos. Fortalecer las habilidades lingüísticas es fundamental para lograr una lectura fluida y comprensiva. Entonces aquí nosotros estamos hablando de pequeñitos que están ya en edad escolar, pero si ustedes son terapeutas, si ustedes son maestras, por ejemplo, de inicial o de preescolar, la pregunta es, bueno, pero si tengo un pequeñito, ¿cómo voy a trabajar en él? Y vamos a ver cómo
pues vamos a trabajar con nuestro pequeñito y vamos a iniciar con nuestra valoración. ¿Cómo podemos trabajar con nuestra valoración? Y recuerden que para trabajar el lenguaje, si ustedes quieren trabajar el lenguaje, primero vamos a trabajar con los papis y vamos a trabajar con una entrevista. Necesariamente necesitamos una entrevista. Entonces, podemos tener dos opciones. Una, que pues nos consulten y nos digan quiero una terapia de lenguaje, ¿no? Entonces aquí nosotros pues bueno, explicamos que la primera sesión es vamos a trabajar con mamá y papá o quien pueda de los dos para que podamos realizar una valoración con para poder iniciar, ¿no? Nosotros vamos a realizar una entrevista para recabar información, para saber qué observan de su pequeñito, cómo se ha desarrollado, cómo ha sido este desarrollo del pequeñito. O podemos ser maestras, por ejemplo, en preescolar me toca mucho y ahí podemos, un segundito, ahí podemos, por ejemplo, nosotros empezamos con la observación. Nosotros, ejemplo, somos maestras y observamos ciertas características de nuestros pequeñitos, que no hablan, que habla rápido y no se le entiende. Entonces, ahí, aún así, aunque nosotros seamos maestras, pues bueno, podemos trabajar con el pequeñito, pero no hay como nosotros acercarnos a los papás y justamente, ¿no? A tener este acercamiento con los papás siempre antes de trabajar con los pequeñitos, tener este acercamiento con los papás, porque el tener una entrevista con ellos pues nos va a dar una pauta importantísimo de qué vamos a trabajar, ¿no? No necesariamente trabajar lenguaje con los pequeñitos es pues siempre pequeñito y maestro o terapeuta y pequeñito necesitamos un acompañamiento de los papis porque nosotros no podemos avanzar solitos, nosotros no podemos dejarnos el trabajo solitos en lenguaje. Necesitamos apoyo, necesitamos el refuerzo de casita para que pueda avanzar nuestro pequeñito. Y no solamente el refuerzo, necesitamos también nuestras recomendaciones. Ah, mire, vamos a trabajar esta actividad y también lo vamos a hacer en casita. Ah, mire, aquí, por ejemplo, en la escuela, trabajamos mucho, por ejemplo, en preguntarle mucho a su pequeñito y hacer que trate de responder y que esto también sea en casita, porque si yo aquí trabajo, por ejemplo, en motivarlo a hablar, en decirme los colores, y en casa le adivinan, pues entonces también va a entrar en conflicto el pequeñito porque trabajamos de diferente forma. Quizás se lo ve como una exigencia aquí en la escuela y allá en casa no porque no se trabaja igual, ¿verdad? Entonces yo les voy a compartir información. Lo que vamos a ver es del kit del lenguaje. Si ustedes desean, por ejemplo, voy a dejar de compartir. Si ustedes, como lo dije al inicio, vamos a ver a grandes rasgos lo que lo del lenguaje a grandes rasgos, pero si ustedes dicen, ay, a mí me gustaría pues tener más información, tener más ejercicios, pueden adquirir su kit de lenguaje y ahí se encuentra información mucho más amplia en la que ustedes pueden trabajar. Entonces yo ahorita estoy proyectando el kit del lenguaje. Ujú. Y vamos a empezar a ver, digo, esto yo se los voy a compartir, sale como parte de nuestro módulo, lo que ahorita yo voy a abrir. ¿Qué sería evaluación del lenguaje? Vamos a ver evaluación del lenguaje. Me indican, por favor, si ya no estoy proyectando las diapositivas y dicen evaluación del lenguaje, la información de entrevista familiar. ¿Sí se ve?
Se ve solamente seleccionado de varios archivos el que va a abrir, que sería evaluación del lenguaje. Ah, gracias. Listo, muy bien. Entonces, ya. Ahora sí ya estoy ahí. Es que me tengo que salir, creo, y volver a compartir. No me lo deja. Gracias, Mon. Entonces, ahora sí estoy casi segura de que sí se ve evaluación del lenguaje, que fue el archivo que yo abrí, la información. Entonces, su primera tarea va a ser que ustedes lean este archivo que sí se les va a compartir. ¿Sale? Entonces, la van a leer, por favor, y que ustedes puedan leer porque es importante la entrevista familiar, ¿no? Voy a leer solamente un cachito y nos dice, una valoración del lenguaje es un proceso investigativo que requiere de tiempo, de procedimientos y de la participación de diversos especialistas en diferentes campos según las necesidades particulares del caso. ¿Vale? Entonces, me voy a saltar. Previo a la entrevista es importante conversar con la persona encargada y explicarle en qué consiste el procedimiento, la discreción y la confidencialidad de los datos siempre que no afecten la integridad del niño, la niña y la importancia educativa. Entonces, la aplicación de la entrevista se realiza de la manera más respetuosa, dando el tiempo suficiente para que la persona piense y responda. Muy bien. Entonces, ustedes lo van a leer, nosotros lo vamos a ver a grandes rasgos. Y aquí tenemos el ejemplo de una entrevista cuando vamos a trabajar el lenguaje. Entonces, historia longitudinal, la fecha, esta sí la van a leer todo el archivo, pero recuerden que estamos trabajando nuestro proyecto final, entonces ya le vamos a poner esto lo vamos a agregar a nuestro proyecto final. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer nuestro apartado del módulo, el módulo, ay, no me acuerdo qué módulo es, módulo 4 me parece, módulo 4 que se llama lenguaje. Y después de que hagamos el apartado, vamos a iniciar con esta historia, con esta entrevista. Hay que imprimir la entrevista. Ujú, y la agregamos. Muy bien, pero no me la voy a saltar. Solamente para que ustedes vean. Muy bien. Entonces, fecha, si ustedes la aplican el día de hoy, pues ya se coloca la fecha del día de hoy. Nombre del docente, que sería el nombre de ustedes, centro educativo, si ustedes la están aplicando desde su trabajo, desde su escuela, o si ustedes tienen su consultorio, el nombre de su consultorio, datos personales del niño, nombre completo, como le dicen en casita, fecha del nacimiento del pequeño, edad, nacionalidad, teléfono del hogar, datos del grupo familiar, nombre de la madre, edad, ocupación, vive con el niño, este, la mamá y luego nos vienen los datos del papá, su edad, ocupación, a qué se dedica papá y si vive con el niño, el número de hermanos. Esto es importante porque pareciera que no es un dato así como muy relevante si tiene más hermanos, pero sí tiene que ver mucho. Ahora vemos muchos casos que normalmente el hijo más pequeño es el que trae dificultades del aprendizaje, perdón, dificultades del lenguaje porque es el más consentido, porque es el más chiquito de la casa, porque la mamá pues ya tuvo la cirugía y ya no va a poder tener más pequeñitos. O puede ser que cuando nosotros digamos número de hermanos nos digan hijo único y también los hijos únicos pues tienen dificultades justamente porque pues se consiente mucho a los hijos únicos, ¿no? Y luego nos dice, por ejemplo, aquí vive con el niño, no, solamente vivo yo, este, vivo yo, mi hijo y mis papás. Ay, aquí entendemos que los abuelos, al ser el único pequeñito en casa, pues es el más consentido, ¿no? Los abuelos lo súper consienten, la mamá se va a trabajar todo el día y los abuelitos pues todo le dan, todo le compran,
todo le adivinan, todo eso que nosotros hacemos estas preguntas, pues es súper importante y de ahí van nuestras primeras recomendaciones. Entonces, ¿hay algún familiar con trastorno del lenguaje? ¿Quién y de qué tipo? Vamos a ver si esto puede deberse que alguien más de la familia lo tenga. Antecedentes de la familia, marque con una X, ¿no? Vamos a ver si alguien de la familia padece algún alcoholismo, diabetes, enfermedades mentales, ¿no? Entonces se los leemos si alguien de la familia padece de alguno de estos. Información prenatal, número de embarazos, colocamos el número de embarazos, abortos antes del embarazo, si no, hubo control médico, si no. Ajá. Padeció en el embarazo de, y marcamos con una X, enfermedades, si nos dice que sí, qué enfermedades padeció en el embarazo, hubo sangrado, vómito, desnutrición, accidentes, golpes, presión alta, hospitalización, en qué mes lo tuvo, la hospitalización, ya en el mes 8 o fue 7 mesino, ¿no? Por ejemplo, ya se me está agotando el tiempo, nos quedan 9 minutos. Si me salgo, si me cierra la sesión, nos volvemos a ver aquí, ¿está bien? Nos volvemos a conectar. Caídas, convulsiones, rubiola o hubo algún otro. Y ahora sí, desarrollo del niño, indicar meses y años y en qué momento del desarrollo surgió cada logro del lenguaje. Entonces, en qué mes balbuceó, hubo sonrisa social, en qué mes, el silabeo, a los cuantos años, las primeras palabras. Aquí, bueno, aquí sería importante decir cuáles fueron sus primeras palabras, primeras frases, lenguaje comprensivo, edad en que logró seguir instrucciones, edad en que respondió a su nombre, escucha con atención un cuento o poesía. Entonces es importante porque imagínense que nos trae una consulta un pequeñito de 3 años y nos dice, híjole, sí sigue instrucciones, pero no responde, todavía no verbaliza nada, ¿no? Sí, sí responde a su nombre, pero por ejemplo no lo dice su nombre. Ajá. Y aquí todavía, entonces aquí sería importante, ¿no? Aún no, aquí sí colocamos, sigue instrucciones a los 2 años, a los 3 años, pero ya al realizar estas preguntas justo nos va ayudando a decir, pues pudiera ser que haya dificultad en la expresión, pero no en la comprensión. Y aquí nos dice lenguaje expresivo. Utiliza oraciones con sujeto, verbo, predicado. No, todavía no, no me dice él, la, los, yo. Solamente me dice, por ejemplo, eh, comer sopa, mamá, abrázame, ¿no? Entonces se le dificulta el sujeto. Muy bien. Su lenguaje es comprendido solo por su familia. Cuando el pequeñito no lo comprende más que la mamá, entonces, bueno, sí, claro que hay dificultades del lenguaje porque no es normal que solamente la mamá lo comprenda, es normal que lo comprenda, por ejemplo, al año y medio, pero a los 2 años ya tiene que darse a entender un poco más allá de la mamá. A los 3 años debe de comprender el lenguaje más allá del círculo familiar. Utiliza entonaciones, interpreta canciones, narra cuentos, recuerda poesías, cuenta en casa lo que hizo en el jardín de niños, solicita información, que pregunte qué es esto, mamá, ¿no? En los 3 años, la edad de los porqués. Conversa, su motricidad, bueno, nosotros aquí
conversa se refiere, hay que seguir preguntando cómo es su motricidad, por ejemplo, cómo se mueve mucho constantemente o está sentadito casi todo el tiempo, si logra estar corriendo, jugando, o es un pequeñito que no es inquieto, que es muy tranquilo, a qué edad sostuvo la cabeza, se sentó con apoyo, a qué edad, se sentó solo, a qué edad, sostuvo una galleta, sostuvo un vaso o el biberón, si gateó, muchos niños no gatean, caminó con apoyo, caminó sin apoyo, corrió, a qué edad empezó a correr, a qué edad se sostuvo en un pie, brincó en dos pies, hizo caballito, enfermedades que ha padecido, solamente vamos a colocar una X, convulsiones, meningitis, infecciones en el oído, papera, sarampión, y socioafectiva, con quién convive el niño o la niña, y colocamos, vamos a preguntar, con quién pasa mayor parte del día, con los abuelos, no con nosotros, ¿no? ¿Quién lo cuida? ¿Dónde pasa la mayor parte del día? ¿Con quién juega? ¿Juegos favoritos? ¿Número de hermanos? ¿Lugar que ocupa en la familia con respecto a los hermanos? Es el mayor, es el del medio, es el más chiquito. Ajá, vamos a preguntar qué hábitos tiene el pequeñito, come y bebe sin ayuda. Esto es importante porque imagínense nuevamente que nos traigan a un pequeñito de 3 años y que nos diga la mamá que no. Bueno, entonces que no come y bebe sin ayuda. Aquí hay que preguntar, pues, ¿por qué? ¿Por qué lo hace sin ayuda? Es que, pues, todavía yo le doy en la boquita. Ahí está, luego se ve por qué está teniendo dificultades en el lenguaje, porque justamente hay una mamá que es muy absorbente, una mamá que le hace todo. Acepta los alimentos con agrado, entonces aquí es importante con la siguiente pregunta, dice, mastica los alimentos antes de tragar. Es importante porque decíamos, ¿no? ¿Por qué está asociado la alimentación con el lenguaje? Una, porque, ya se me vino al caso. Una mami, por ejemplo, tenía sus gemelitas, ¿no? Y una de las gemelitas, no lograba todavía el lenguaje en general. Su desarrollo era menos progresivo que la otra hermanita gemela, ¿no? Y entonces, empezando a hablar, decía que una de las gemelitas había nacido más chiquita y que tenía dificultades, pues, para haber este, comido, ¿no? O sea, para agarrar bien ¿cómo se llama? El biberón. Bueno, no les dio pecho, les dio biberón, pero hubo dificultades, como que se ahogaba constantemente al tomar su lechita. Entonces a la mamá se le empezó a hacer como un miedo. Y por ejemplo, no llevaban el mismo cuidado de alimentación. A la gemelita más pequeñita siempre le dio cosas más blanditas, la otra gemelita ya estaba con carnita, ya tenía como que la alimentación más consolidada, cosa que la otra gemela no. Y entonces, pues obviamente la gelatina, el yogur, la sopita, todo le molía a la mamá, la más chiquita, pero fue pues porque empezó este miedo, pues la chiquita no consolidaba el lenguaje, una, pues porque no desarrollaba, ¿no? Su musculatura. Dos, por ejemplo, incluir proteína, que son todas las carnes, a nuestra alimentación ayuda a una conexión cerebral mucho más rápida. El que los pequeñitos coman carne y proteínas es un desarrollo cerebral bien distinto. Entonces, vean cómo se desarrollan diferentes de acuerdo a la alimentación, sí, justo que tengan los pequeñitos. Ajá. Entonces aquí podríamos decirle a la mamá como recomendación, bueno, entonces
pues hay que trabajar esta parte de la alimentación poco a poco, hay que consultar en el pediatra, qué tanto ya está preparada su pequeñita para que pueda, al igual que su hermana, empezar a tener una alimentación diferente, porque es importante que empiece a tener un desarrollo, que empiece a desarrollarse un poquito más justamente con la alimentación. Entonces, que la canalicemos con el pediatra, incluso el pediatra puede canalizar la psicología, pues para que no tenga un miedo, porque ese miedo justo lo que hace es que no se pueda desarrollar adecuadamente para su edad la pequeñita. Ujú. Entonces, hábitos, se abotona y desabotona, se lava las manos, se lava los dientes. Obviamente, por eso yo les pido a ustedes que la lean, porque hay cosas, por ejemplo, si nos llegara un pequeñito de 2 años, se lava los dientes. Aquí obviamente se lavarían los dientes, pero con ayuda. No podría lavárselos, solito. Obviamente, eh, lo intentaría pero pues lo tendría que hacer con ayuda, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos leyendo nuestros hábitos.